Hola, nosotros somos Sam y Osvaldo y el día de hoy les explicaremos las distintas etapas que tuvo Rusia con el Tratado Brest-Litovsk, señalando las principales fechas y actores que representaron esta parte de la historia, para finalmente contrastarlo con la teoría del idealismo, identificando así algunos conceptos y categorías que explican este suceso. ¿Qué fue el Tratado Brest-Litovsk? El Tratado Brest-Litovsk fue un acuerdo de paz firmado el 3 de marzo de 1918 por el gobierno bolchevique de Rusia y las potencias involucradas en la Primera Guerra Mundial: Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Reino de Bulgaria y el Imperio Otomano, en la ciudad de Brest-Litovsk, en la actual Bielorrusia. Mediante este tratado se puso fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, con lo que quedó clausurado el frente oriental. Rusia quedó disconforme con los términos propuestos por los alemanes. Sin embargo, Rusia no tuvo más remedio que aceptar debido a la falta de tropas para continuar luchando en ambos frentes, es decir, en su propia revolución y en la Gran Guerra. Unos meses después, con el final de la guerra, el 11 de noviembre de 1918 se firmó en París otro tratado entre las potencias vencedoras, el Tratado de Versalles. Si bien el gobierno bolchevique de Rusia perdió gran cantidad de territorios, gracias a este tratado se pudo consolidar el gobierno de Lenin, surgido después de la Revolución de Octubre de 1917 en el asalto al Palacio de Invierno por los bolcheviques, y prepararse para la guerra civil que estaba a punto de estallar. Como potencia perdedora de la guerra, Alemania se vio obligada a renunciar a todas las posesiones que le correspondían desde marzo tras la firma del Tratado Brest-Litovsk. Los antecedentes del Tratado de Brest-Litovsk empiezan con un descontento de la población rusa, especialmente de la clase trabajadora y los campesinos, cada vez más hundidos en la pobreza durante el mandato del zar Nicolás II. Fue aprovechado por la oposición bolchevique contra el régimen zarista liderada por Lenin para iniciar una revolución que empezaría en Rusia y que esperaba extenderse por el resto del mundo. A principios de 1917, la Rusia zarista tenía graves problemas para continuar en la Primera Guerra Mundial. La moral del ejército era muy baja, por lo que las deserciones eran frecuentes. La revolución estalló el 8 de marzo de 1917 y el zar Nicolás II se vio obligado a renunciar para posteriormente ser ejecutado con su familia en 1918. Con la ayuda de los alemanes, Lenin regresó de su exilio en Suiza a mediados de abril y lo primero que hizo fue quitarle el poder al gobierno provisional dirigido por el ministro de la guerra, Alexander Kerensky. De este modo, y ya como líder, puso fin a la participación de Rusia en el conflicto. Las negociaciones para el cese de la guerra contra Rusia, que en un principio debían iniciar el 8 de noviembre de 1917, empezaron finalmente el 22 de diciembre del mismo año. Se dividieron en varias sesiones durante las cuales la delegación rusa, liderada por el comisario del pueblo para asuntos exteriores, León Trotsky, y el diplomático revolucionario y político Adolf Hoff, intentó prolongar al máximo los procedimientos. Por su parte, la delegación alemana, encabezada por el general Max Hoffmann, se impacientaba cada vez más ante el estancamiento de las reuniones y las técnicas de demora por parte de los rusos, que eran conscientes de que los alemanes tenían prisa por cerrar un tratado que les permitiera acercar sus tropas al frente occidental antes de la llegada del ejército estadounidense. Este tratado fue un acuerdo humillante para Rusia. Lenin propuso a los gobiernos que estaban en guerra que se renegociara una paz justa donde no hubiera indemnizaciones, anexiones o absorciones de naciones. Pero este deseo fue rechazado por los imperios centrales, que exigieron la independencia de Finlandia, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia y Ucrania. Como los bolcheviques no estaban dispuestos a aceptar lo que pretendían imponer los alemanes y austriacos, las conversaciones se estancaron y se interrumpieron por completo a mediados de febrero. La lucha en el frente oriental se agravó y los alemanes avanzaron hacia Petrogrado, la actual San Petersburgo. En esta parte, Lenin y Trotsky comprendieron que Rusia, debilitada por sus graves problemas internos, no tenía otra opción que aceptar y ceder a las condiciones exigidas en el tratado si es que querían sobrevivir. Finalmente, el 3 de marzo de 1918, el gobierno ruso se vio obligado a aceptar las condiciones de un tratado por el cual debía reconocer la independencia de Ucrania, Georgia y Finlandia, al igual que debía entregar Polonia y los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia a Alemania y Austria-Hungría.
cediendo las poblaciones de Kars, Ardahan y Batumi a Turquía. El tratado fue ratificado por el Congreso de los Soviets el 15 de marzo de ese mismo año. Aunque el gobierno de Lenin había conseguido su objetivo final, salir del conflicto fue humillante, sin contar las pérdidas territoriales que se aproximaban a los más de 2 millones de kilómetros cuadrados, unos 50 millones de habitantes y una enorme disminución en las reservas de carbón, petróleo y hierro, además del compromiso ruso de pagar 6 millones de marcos alemanes en indemnizaciones de guerra. Al final, ante la posibilidad de que Alemania incumpliese los términos del tratado y pretendiera invadir Rusia, las demás potencias decidieron intervenir. La armada francesa llegó a Odessa, mientras las tropas británicas se desplazaron a Murmansk. En una reunión del Comité Ejecutivo Central efectuada en abril, Lenin había afirmado: si la paz a la que hemos llegado es inestable en su máxima expresión, el respiro obtenido por nosotros se puede romper cualquier día. Afortunadamente para el régimen soviético, los aliados ganaron la guerra y a pesar de que el Tratado Brest-Litov fue abolido, Polonia, los estados bálticos y Finlandia no volvieron a manos rusas tras la firma del Acuerdo de Paz en Versalles en 1919. En cuanto a la teoría del idealismo aplicada en el Tratado de Brest-Litovsk, tenemos que entre los autores principales se encuentra Rusia y Alemania, principalmente como las potencias que acuerdan una paz a través de castigos e indemnizaciones con tal de seguir el objetivo principal del idealismo: reducir a toda costa el conflicto armado y procurar la paz entre ambas naciones. Lenin, aunque un tanto molesto por el trato injusto, prefiere salir de la guerra para evitar las muertes y la crisis económica. Ambas potencias utilizaron la diplomacia como la principal herramienta para acordar una negociación que promueva la paz entre Alemania y Rusia. Entre el interés por lograr un acuerdo para salir de la guerra, los dirigentes rusos buscaban salvar a su país de la pobreza, hambruna, crisis económica y pérdida del territorio. Sin embargo, en este evento falta un elemento importante para la mediación. Las organizaciones internacionales debían intervenir para recibir un trato justo para ambas partes sin castigar injustamente a Rusia. En cuanto a algunas ideas que podemos encontrar en el Tratado Brest-Litovsk con bases en el idealismo, podemos nombrar que cuenta con individuos como Lenin y Alexander Trotsky, quienes influyeron fuertemente en las decisiones de Rusia para sobrellevar la crisis que se vivía y la manera en que intervinieron para establecer una salida justa en la Primera Guerra Mundial a través de la diplomacia, evitando a toda costa cualquier agresión militar. De igual forma, bajo una visión idealista, dentro de los intereses nacionales de Rusia se puede encontrar principalmente el bienestar de su población, desde la cuestión económica hasta la de su sociedad, considerando las muertes que ya había ocasionado la lucha armada contra Alemania, dejando a un lado la búsqueda del poder y centralizándose en el bienestar de su población. Por último, al contrario del realismo, el idealismo también influye en temas igual de importantes que la seguridad nacional. En Rusia se planteaba una salida justa de la guerra y parte de ello una resolución de sus distintas crisis que tenían que afrontar como nación.